¿Para qué los registros akáshicos? Para mí los registros akáshicos es un camino de recordatorio de mi camino, de las experiencias que he vivido en otras vidas y el recorrido espiritual que he tenido para venir aquí a la tierra y recordar todas las vidas que he pasado y para que me traiga luz en esta vida, saber cuál es mi propósito, mi misión de vida. Los registros akáshicos para mí son un camino de recordatorio de mi divinidad y también de poner la semilla en cada ser humano de que también se recuerde, porque los registros akáshicos no son solo para algunos, sino que para todos. Todos tenemos acceso a esa información que está en el éter y que también está profundamente incrustado en nosotros. Entonces, para mí, esos son los registros akáshicos, un recordatorio de luz. De lo que pasó tiene un propósito en mi vida y en la humanidad completa, porque estamos todos unidos mediante una red de información, ¿no? Recordando siempre que los registros akáshicos están en el éter, pero nosotros formamos parte de ese éter que nos trae toda esta información divina, ¿no? Y que tiene un propósito. Qué bonito, sí, claro que sí, es importante aquí que le demos una intención a para qué los registros akáshicos, ¿cierto? Muchas personas quizás no dan importancia a la información de un pasado, pero nuestro recorrido álmico nos ha llevado a vivir experiencias hoy aquí y en otras partes y en otros sitios y en otras épocas y en otras dimensiones y en otras realidades y todo eso hace parte de nuestra información. Está todo codificado en el ADN, de hecho. Tenemos la codificación de lo que nuestra alma ha experimentado a través de ese espacio-tiempo donde ha tenido diferentes experiencias y pues es importante recordar, como dices, recordar qué pasó anteriormente, que hoy vengo de alguna manera a experimentar algo que quizás no concluí, quizás se quedó sin cerrar un ciclo, algo que quizás se quedó en un impacto muy fuerte y me causa hoy y no reconozco de dónde viene esta información que se me despierta. Entonces es poder comprender que lo que viví anteriormente de alguna manera hoy está ahí latente en mí y si hoy tengo la oportunidad de reconciliarme con esas memorias, entonces definitivamente me da un empuje, ¿no? Un avance para poder caminar sin miedo, sin limitaciones y también con conciencia de saber que yo hoy puedo reconciliar o compensar lo que en otra vida quizás creé un desequilibrio y hoy tengo oportunidad de compensar. ¿Yo qué puedo hacer con esa información hoy y por qué mi alma hoy me está pidiendo que sane o reconcilie ese tipo de información, sobre todo la que causó impactos negativos o en otros o en mí mismo, ¿cierto? Porque aquí es acerca de todo lo que en un ambiente o en un ámbito sucedió en el pasado, que hoy podemos de alguna forma darle una vueltica para ponerla en un nuevo alineamiento. Exacto. Los registros nos muestran todo ese impacto que vos te referís de miedos y también bloqueos. Estamos hoy aquí con María Noelia. María Noelia tiene hoy una información muy bonita acerca de los registros akáshicos y cómo nos pueden servir en nuestra vida. Así que bienvenida María Noelia, qué lindo tenerte aquí, es un honor. Muchas gracias a ti que nos estás acompañando y nos vienes a compartir tu sabiduría y tu conocimiento. Muchas gracias, Maya. Me siento honrada de estar aquí y compartir este conocimiento. Mi nombre es María Noelia, soy lectora de registros akáshicos, soy consteladora familiar, que me la facilitó aquí mi maestra querida, que aprendí mucho con ella. ¿Cómo llegó ese llamado a ti hacia los registros akáshicos? ¿Cómo fue ese primer momento que tú sentiste como este llamado a explorar el mundo de los registros akáshicos? Bueno, los registros akáshicos llegaron a mí. Yo vengo de un hogar religioso, entonces tenía mucho escepticismo, muchas creencias limitantes. Yo desde niña me hacía muchas preguntas. ¿Por qué tengo estos miedos? ¿Por qué tengo estas dudas? En un momento bien que yo estaba bien apegada con el miedo, me llegó el Ho'oponopono a mi vida, que es otra herramienta muy bonita, y seguí con esa búsqueda y le pedía al espíritu, al universo, que me guiara, ¿no? Y entonces llegó un familiar mío, que es mi tía, ella salió en Facebook, lectora de registros akáshicos, y yo dije, ¿qué es esto? Me comuniqué con ella y ella me dijo, sí, mi amor, yo soy lectora de registros akáshicos, pero ¿qué es eso? Y empezamos a hablar, a profundizar y ella
no podía creer que yo estaba también en el mismo camino, ¿no? De la espiritualidad, Estaba sintiendo el mismo un llamado. llamado. Y entonces ahí ella le pedí que me hiciera una lectura y me dijo, yo te aconsejo con una colega mía porque yo soy tu tía, entonces me comuniqué con esta persona que me trajo mucha luz a mi vida. Me hizo una lectura de registros y me mostró todo lo que yo sentía. Mis maestros se presentaron, me hicieron sentir integrada, como, oh, esto es lo que me pasó, puedo entender por qué estoy viviendo esto. Y bueno, y de ahí me dijeron algunas cosas que yo no entendía también, porque hay que decir que a veces cuando hacemos una primera lectura de registros no entendemos mucha información, ¿no? Porque estamos en ese camino de recordar. Entonces me hablaron de un maestro, específicamente el maestro Saint Germain. Yo no lo conocía, no, nada, yo dije ese nombre, todo para mí era nuevo. Y bueno, lo dejé anotadito ahí, porque todo uno lo anota cuando haces la primera lectura y con el tiempo, en mi búsqueda también, salió un curso de registros akáshicos con una maestra de Colombia y lo hice, me encantó, primera vez que pude, cuando me presentó en la calle fue muy bonito porque pude ver una luz violeta, muy bonita que todavía me acompaña y desde que cierro los ojos veo esa luz y de ahí empecé, me volví lectora de registros akáshicos, paso a paso, con paciencia, mis maestros me fueron guiando y fui recordando, ¿no? De que en otras vidas también hice ese trabajo, porque en esa vida yo era una mujer mística que ayudaba y entonces yo no entendía esto que yo veía, el aura de las personas y todas estas cosas. Entonces ahí empezó mi camino, empecé a ayudar a mucha gente mediante la lectura de registros akáshicos que han traído mucha luz también. Entonces, así fue como llegué a esta hermosa herramienta que practico y está al servicio de la humanidad. Qué lindo, muy bien. Y en este recorrido, ¿qué nos puedes compartir aquí que has explorado en esos mundos, en esos recordares de esos caminos? ¿Y qué maestros pueden estar hoy acompañándote de una forma más presente, ¿verdad? Porque cada uno tiene diferentes tipos de guías y de maestros. Entonces, en tu caso, ¿cuáles tú dirías que son aquellos seres o guías que te acompañan? Bueno, el maestro que cuando me veo el registro se presentó, que es el maestro San Germán, me llevó a Montañ Shasta, que es donde el maestro San Germán, y yo no sabía cuando llegué a Montañ Shasta, que fue un retiro, la guía empezó a decir que esa montaña Shasta la regía el maestro San Germán. Entonces para mí fue un encuentro con él, yo sé que él movió todo, la frecuencia, ¿no? Para que yo llegara allí, me encontrara con él y tuve una experiencia muy bonita, entendí cuál era mi misión en esta vida, mi propósito y llegar al lugar donde está tu maestro y saber desde la intuición, desde tu corazón, que todo eso fue guiado hasta ahí. Y tuve un hermoso aprendizaje allí, experiencia con él, lo pude sentir. Pero también hay un maestro que es muy potente, que trabaja conmigo también, que lo he sentido mucho y es el maestro ascendido Jesús. Es un maestro que siempre está presente, que siempre me acompaña en las lecturas y que también lo he visto como rige en los registros de otras personas. Entonces lo puedo sentir, me acompaña, es muy dulce. Y el maestro Saint Germain es un poquito más, yo lo siento por lo menos un poquito como más estricto, pero el maestro Jesús es puro amor. O sea, cuando abre un registro y él se presenta, es un amor que lo puedes sentir en todas las células de tu cuerpo. Y hay un maestro que es un maestro muy grande, es un maestro, es un ángel, es el arcángel Miguel, que también se presenta mucho en mis lecturas y me acompaña. Entonces, sentir no solamente cuando uno hace una lectura, sino sentir el acompañamiento, como por ejemplo las experiencias que yo he tenido, a veces cuando mi ser tambalea, ¿no? Que me desequilibrio porque soy una humana, ellos se presentan, se me cae una pluma, me encuentro con un pajarito enfrente mío y son muchas señales de que ellos están conmigo. También puedo sentir cuando tengo que hacer una lectura
para mí misma, ¿no? Porque los registros me han traído mucha luz a mi vida con respecto a si tengo que tomar una decisión. Cuando estoy desequilibrada, yo abro mi registro y siento ese acompañamiento, porque cuando uno abre el registro para uno, sentís las respuestas, los caminos se abren y todo es más fácil. Sale uno del miedo, ¿no? Y se sumerge en esa guía amorosa, inclusive ayudar a mis hijas, ¿no? Como uno como madre, mamá, tengo un test en la escuela y no sé, ¿me das permiso para abrirte tu registro? Sí, entonces le abro el registro y va acompañada. Entonces hay mucho más luz. Los registros, yo pienso que es una herramienta que uno la puede usar en todos los ámbitos de la vida. Si sos mamá, si sos empresaria, en cualquier situación, ¿no? Y recordando siempre que los registros es para todos y que todos tenemos ese don, ¿no? De comunicarnos con ese éter de sabiduría y estar acompañados y guiados y sostenidos mediante esa energía. Y también las experiencias de los consultantes, ¿no? De que después me escriben y me dicen, por ejemplo, un caso cuando yo empecé recién a incursionar en los registros, era un poco escéptica, ¿no? ¿Será que estoy diciendo lo mío o es de los maestros, ¿no? Entonces, después de hacer una lectura, que el consultante diga, ya entendí qué fue lo que pasó. Por ejemplo, una compañera, colega mío, cuando estudiamos teníamos que practicar y ella tenía un problema en el trabajo. Ella era como enfermera y ella tenía un conflicto con una compañera de trabajo. Y en el registro le salió que ellas fueron hermanas y que tuvieron un problema con la herencia, con la plata y con todo eso. Y había una fisura ahí. El registro le arrojó un símbolo que ella al otro día cuando llegó al trabajo ve la compañera que en el registro le dijo, fue tu hermana y se pelearon, iba a traer un símbolo que era una luciérnaga. Cuando ella llega al trabajo, la compañera de trabajo llega con el uniforme lleno de luciérnagas. Entonces ella dijo, wow. La empezó a mirar diferente, ella se empezó a acercar porque ella dijo, bueno, fue mi hermana, tuvimos este conflicto, ¿no? Pero hoy, desde el recordarme qué fue lo que pasó, lo voy a reparar, lo voy a reconciliar, ¿no? Entonces ella empezó, eso es lo que te trae los registros, esa mirada diferente de si tuve este conflicto con ella, me lo está recordando, pero tomo esta oportunidad, ¿no? Y después ella me escribe y me dice, somos las mejores amigas, formamos un equipo de trabajo excepcional y todos los pacientes empezaron como, porque llevas esa energía, ¿no? Por un propósito de conflicto lo llevaba, pero hoy ella dice, llego contenta al trabajo, nos volvimos amigas, todo cambió la energía. Entonces, eso es lo que te trae, ¿no? Una luz del recordatorio de que estamos aquí para recordar, pero para reconciliar todo lo que hemos vivido. Entonces, esa fue una experiencia muy bonita con ella y muchas más, ¿no? Que los consultantes te dicen, ahora entendí, a veces pasan 3, 6 meses, a veces pasa un año y se conectan conmigo y me dicen, ¿sabes que recién entendí? Entonces, es también de paciencia, ¿no? Sí, toma un tiempo, ¿verdad? Que tú puedas conectar la información con el presente que estás viviendo hoy. Y lo importante es comprender que siempre es una oportunidad, ¿cierto? Siempre es una oportunidad de eso que sucedió allá, cómo me afecta hoy y con quién, porque todo se replica en un diferente escenario, quizás con diferentes personas, quizás con la misma persona, así como dijiste tú en el caso de ellas eran hermanas en otra vida, en esta vida eran compañeras de trabajo, pero si son compañeras tienen un vínculo de hermandad porque son iguales. Entonces, ¿cómo te ocurre aquí afuera esta situación y de dónde viene ese conflicto? Y entonces cuando uno logra atar los cabos y decir, bueno, tuvimos este conflicto, ¿yo cómo puedo compensar o reconciliar esa información en favor de que yo pueda crear de nuevo el vínculo de la amistad o de la hermandad? Ujú. Y realmente toda la experiencia que quizás en el pasado quedó sin
terminar de ajustarse o en orden. Hoy nos está pidiendo orden. Por eso se nos presentan ciertas experiencias, ciertas situaciones en el afuera que siempre están diciendo, ve, y miras más allá. Nada es que hay porque es de malas o porque es la otra persona, sino que tiene una profundidad que es importante observar y si los registros te permiten verlo, pues maravilloso, ¿verdad? Aquí estamos hablando que los registros son parte del camino del alma y es parte de cada uno de nosotros, ¿cierto? Es una información que tú la puedes ir moldeando de nuevo porque tenemos la Ujú. oportunidad de moldear esa información en favor de que nos permita avanzar. ¿Pueden los registros servir a alguien en encontrar su propósito, su oficio, saber si estoy alineado a lo que vine a hacer? El registro también te hace conectar con tus dones, porque yo tuve muchas consultas de que en el registro se veía que la persona estaba trabajando en algo que no Ujú. quería ir al trabajo. Mucha gente, no quiero, no me gusta ir al trabajo, no sé si son las personas o esto. Y el registro se mostraba que estaban haciendo lo que no querían hacer. Entonces, desde que estaban desconectados de lo que realmente vinieron a hacer, el don, ¿no? Tengo el caso, por ejemplo, de Andrea, que Andrea, yo le leí un registro y ella quería ser psicóloga, estaba estudiando para psicología y ella me decía que es mucho y ya se le volvió como una carga. Cuando le leí el registro era que tenía que facilitar la educación a los niños. Entonces ella es una educadora especial, de niños especiales. Y ella me dijo, yo gracias al registro fue que tomé esa decisión porque el registro me dio esa luz, porque a ella se le presentó una vida pasada que ella era un indio, pero era un indio de la tribu que conectaba mucho con los niños y los sanaba. Y cuando iba a cazar traía cosas como para los niños de la tribu. Entonces ella ahí le dio mucha luz eso, porque ella dijo, sí, yo me siento así, yo me siento como alguien que quiere, como me gustan los niños, estar con los niños, traerle algo, pero no sé qué es. Y era esa inteligencia de claridad, de acceder con estos niños y guiarlos, porque ella trabaja con niños que tienen autismo ahora, problemas de conducta, déficit de atención y todo eso. Entonces, eso le trajo mucha luz a ella, el registro. Entonces, también te conecta con eso. ¿Qué otra información pueden arrojar los registros en referencia a no solamente personas, sino quizás animales, plantas, la casa, los edificios, ¿verdad? Porque todo es información. ¿Cómo Ujú. los registros pueden aportar de alguna manera una forma de ver de algo que me quiera mostrar algo, quizás el perrito, el gatito, la planta, mi casa, ¿verdad? Porque todo tiene una forma de comunicarse que cuando no las entendemos o no las sabemos escuchar o no las sabemos ver, ¿cómo los registros nos pueden dar información aquí? Bueno, los registros ayudan mucho con las mascotas. Voy a empezar por las mascotas, por ejemplo. A veces nuestras mascotas se enferman, ¿no? Y nosotros no sabemos, le estamos dando todo lo que la mascota necesita, lo llevamos al veterinario, pero la mascota nos muestra algo. Y el registro akáshico te muestra, si le abrís el registro a la mascota, qué es lo que la mascota emocionalmente está necesitando. Hubo un registro que yo le abrí a mi propio perrito, que él tiene como una alergia, y entonces yo le abrí el registro, le pedí permiso porque hay un orden también, ¿no? El perrito tiene su propia autonomía, entonces le pregunté, él me movió la cola como jugando y yo dije, gracias por darme el permiso para abrirte el registro. Entonces le abrí el registro y ahí me mostró que él lo que quería era jugar más y que se le sirviera la comida como con esa alegría, ¿no? Que se la sirviera y que le hiciera como una fiesta, que él quería algo más divertido, ¿no? Entonces me mostró lo que él vivió en otra vida, que fue también una mascota, pero que no le daban amor y le daban la comida como tirada, como desatendido. Entonces él vino aquí a reconciliar eso. Entonces Él nos escogió a nosotros y de alguna manera eso me dio luz a mí y a mi hija y a mi familia de jugar más con Él, de sacarlo más, de darle esa comidita con ese amor. Entonces arroja mucha luz para el dueño de la mascota, para el que lo está cuidando. Igual los gatitos.
esto nos invita a la presencia, ¿cierto? Porque Ujú, el alma, o sea, el animalito está viviendo una experiencia y tú también humanamente estás viviendo una experiencia. Y la presencia, ¿no? La presencia de saber para qué está esta mascota en casa y ujú, qué es lo que esta mascota hoy viene a querer experimentar, porque cada ser está en diferentes experiencias y está buscando una experiencia diferente quizás a otra que tuvo en su pasado. Y cómo escoge una familia donde es posible que sea para mí esa experiencia. Y también cómo yo puedo entonces ver, porque eso también a mí me da el regalo del cuidado al otro, de la atención al otro, de la presencia con el otro, porque eso también nos regalan las mascotas, ¿no? No es solo darles de comer y sacarlas a hacer sus necesidades o tomar cuidado de lo básico, esencial, sino que requiere además a nivel afectivo cada mascota y que nos da la oportunidad a nosotros también de darnos esa experiencia con ellos. Por ejemplo, mis gatos en la mañana me llaman. O sea, yo no duermo con ellos, ¿verdad? Yo cierro la puerta, pero en la mañana mis gatos empiezan a hablarme desde la puerta, especialmente Orion, que es el más charlador de todos, me dicen, ma, y esa ma- cocina, ya yo sé que quiere que salga. Y todas las tres están esperando. Entonces empiezan a meterme la patita por debajo de la puerta. Y dije, ya voy, ya les digo, ya voy. Cuando abro la puerta, ellos están ahí, los tres, si están en otra parte, corren como un perrito. A mí, salúdame a mí primero, a mí el cariñito. Y yo tengo un cojín y yo me siento en ese cojín y tengo un ritual con los gatos de saludo matutino. Entonces a los tres los acaricio y les hago cariñito y les hablo con sentido. Y luego entonces me dicen que ahora sí vamos a para que nos des de comer. Entonces ya corren para la cocina porque me dicen, bueno, ahora nos de comer ya que nos hicimos Sí. el ritual del amor, ¿cierto? Y así es decir, hay ciertas conexiones que a veces traemos mascotas a casa y las dejamos como en el olvido. Y no Ujú. nos damos cuenta los humanos que son una oportunidad de saber que son parte de la vida y de la conexión del todo, ¿no? Sí, y el recordatorio, como JJ, el perrito de nosotros, nos trajo, ¿no? De tomarse ese tiempo con amor, de darle la comida y en mi propia experiencia de abrirle los registros a él con respecto a mi vida fue el amor incondicional, ¿no? Que no importa qué esté pasando, cómo esté sucediendo todo, ese amor incondicional que siempre cuando uno llega a la casa, el perrito te mueve la cola, a veces tenemos días estresantes y llegar a la casa y verlo es ese amor incondicional siempre, ¿no? Con esa mirada pura del amor genuino que nos recuerdan las mascotas. Ujú. Entonces el registro te arroja mucha luz para tener una comunicación con los animales desde otra mirada, ¿no? Desde lo que somos, divinidad. Hablemos de las plantas, porque yo también les tengo aquí a mis plantas, yo pues también les pregunto a las plantas, ¿cierto? ¿Qué es lo que requieren? Porque las plantas no te pueden decir, hey, dame agua, dame menos agua, ponme un abonito, dame un cariñito, mírame que estoy aquí, ¿verdad? Porque las plantas y la naturaleza en sí también puede darnos información. Entonces, ¿cómo los registros pueden servirnos para observar qué es lo que las plantas nos quieren comunicar? Cuando tenemos plantas, yo en mi propia experiencia yo no tenía plantas. Las plantas a mí se me morían. Entonces voy a hablar de mi propio caso, ¿no? De que las plantas, súper desconectadas de las plantas. Cuando empecé a abrir registros, para mí empecé a preguntar por qué yo no tenía esa conexión con las plantas. Y entonces me empezaron a mostrar de que yo tenía que tener un proceso con las plantas, ¿no? No de una vida pasada o algo, pero sino una reconciliación con la madre tierra. Entonces empezamos por el agua. Ellos me dijeron, empezá con una planta de agua. Empecé con una planta de agua, después seguí con ya cuando vi que la planta de agua estaba muy grande, me abrí otro registro y le pregunté, ¿y ahora qué hago, no? Porque eso es lo que te trae el registro, esa guía interna de que te dice, te da las direcciones. Entonces, pasarla a la tierra, la pasé a la tierra y ahí me empecé a conectar, ¿no? Con las plantas mediante los registros, porque el registro lo que te dice es dónde ponerla, cuándo es tiempo de cambiarle su tierrita.
¿qué plantas te pueden, ¿no? Que puede ser el proceso de la conexión con la planta, porque hay muchas mujeres y hombres que nos gustan las plantas y sin embargo se nos mueren, ¿no? Por alguna razón y tiene un propósito, ¿no? Entonces el registro te trae esta guía y este acompañamiento, ¿no? De dónde ponerla, qué lugar le gusta, si le gusta el sol, si no le gusta el sol. Entonces yo empecé a consultar eso y me dijeron ponerla en este lugar y ahí fue que yo puse mis plantas y hoy en día el registro me trajo eso, de poder tener mis plantas y adornar mi casa con las plantas. Entonces, eso es lo que te trae el registro también, ¿no? Mucha luz con la madre tierra, ¿no? Claro, claro que sí, porque la planta también es un ser en una experiencia y también requiere incluso un lugar adecuado. Yo a mis plantas cuando las voy a ubicar les pregunto, ¿aquí? ¿Te gusta aquí? Y ahí tú sientes cuando es un no, porque entras en tal conexión con la información del todo, porque realmente es una comunicación donde todos estamos comunicándonos, solo que hay que aprender un poquito a permitirnos esa comunicación y la planta te va a decir, aquí, ponme aquí, no quiero estar donde hay menos sol o necesito más sol, Ujú. plántame aquí. Yo a toda planta donde la voy a poner le pregunto, ¿te parece aquí? Porque es un permiso, es un ser. Es un No es permiso. como que yo escojo donde ella quiere, sino yo le pregunto dónde ella podría florecer mejor. Definitivamente sí, es una comunicación muy bonita y también te sentís completa, ¿no? Porque también es parte de uno, algo que uno también lo trabaja, que lo cuida. Entonces, te trae mucha sanación el registro con las plantas, sí. Completamente. Y bueno, hablemos entonces cómo puede ayudarnos los registros a leer algo que le pasa a la casa, porque a la casa también habla, ¿cierto? Habla cuando se le daña a uno todo, empiezan a dañarse todas las tomas de la electricidad, empiezan a dañarse todas las cosas, tubos del agua, y uno empieza a decir, pero ¿qué es lo que está pasando en esta casa? ¿Cómo los registros podrían arrojarnos información acerca de lo que la casa quiere decir? La mayoría de las casas donde nosotros llegamos, nos mudamos, o compramos, o rentamos, o alquilamos, tienen la energía de la otra familia que estuvo. Entonces es importante pedirle permiso a la casa para abrirle el registro y sentir la energía, ¿no? Porque se presenta mucho estancamiento, porque las personas que vivían ahí dejaron una energía y permanece. Entonces el registro te muestra que ponerle más luz, los colores. Aquí hay una energía estancada. Mucha información te da el registro de cómo la energía que está fluyendo y también te dicen los maestros cómo limpiarla, ¿no? Por ejemplo, abrir las ventanas, que el aire corra, cómo poner los muebles, no entra el dinero a la casa, entonces hay un mueble o hay algo que está haciendo el bloqueo de la energía de la casa y también te muestra lo que pasó antes, por qué te está diciendo que muevas esto, que prendas tu saumerio, que prendas tu velita, que bendigas tu casa. Te dan, no solamente te muestran el bloqueo que hay en la casa, sino que también te muestran cómo limpiarlo, ¿no? Porque a veces entramos a lugares, a casas, donde hay una energía estancada porque alguien se suicidó en ese lugar. Por ejemplo, en el negocio que tenemos es un edificio rentado y yo le abrí el registro y había mucho dinero estancado ahí, proyectos que no se terminaron y nos estaba afectando a nosotros. Entonces yo pude, mediante un registro, limpiar, ¿no? Acomodar. Y yo le comuniqué a mi esposo esta información porque le pedí permiso a él para abrirle el registro al taller mecánico. Entonces yo le dije, hay mucho desorden, hay posiciones en que está bloqueando el fluido del dinero. Entonces hicimos unos movimientos y empezó a fluir con la ayuda de los maestros. Eso es lo que te arroja el registro akáshico. Inclusive te puede ayudar a cuando vos vas a comprar una casa. Entonces el consultante viene y te dice, voy a comprar esta casa, pedí permiso para poder hacerle una lectura, entonces uno abre el registro y se puede ver los bloqueos que hay en la casa, se lo transmitís y la persona decide, le da luz para decidir si este o no. Entonces te ayuda a decidir. Eso es lo que te trae con las propiedades. Exactamente. Si nos damos la oportunidad, podemos
tomar pasos también un poco más certeros, ¿verdad? No podemos hablar que sea 100% Ujú. certero, pero sí podemos tener una guía, una forma de decir, ah, ya veo lo que me quiere decir, ya estoy como comprendiendo mejor que este espacio tiene esta situación o que qué pasó aquí que puede estar afectándome porque ahora yo estoy habitando ese espacio. Entonces, ¿cómo los registros pueden ayudarte un poco a alinear mejor tu entorno y donde vives y donde trabajas? Todo se puede observar a través de mirar un registro akáshico, ¿cierto? El akasha que está siempre comunicando, y si nos damos la oportunidad de que esa expresión llegue a nosotros, pues es solamente una herramienta a la que puedes decir sí, ¿cierto? Los registros akáshicos hoy en día son una herramienta que accidentalmente empezaron a irrumpir en las constelaciones familiares por amor al servicio. Entonces eso, yo me formé como lectora de registros akáshicos y por ahí en 7 años empecé con constelaciones familiares del Instituto de Mayari del Sol. Me gradué como consteladora familiar y estoy dando servicio y empezó a pasar eso, que empezaron los registros a abrirse en los campos morfogenéticos. Y acá de la mano de mi maestra es que estamos trabajando eso y estoy muy contenta en este momento porque voy a recibir unos módulos mediante Mayari del Sol para recordarme un poco más, actualizarme de los registros y cómo fusionar estas dos herramientas que mis maestros hoy me están dando ese empuje y que me trajeron aquí a este espacio para poder llevar este servicio a la humanidad. Qué bello, qué bonito, María Noelia. De verdad que, bueno, yo soy lectora de registros akáshicos, pero mi enfoque, ¿verdad? Es más el trabajo de la sanación del colectivo, de la programación del colectivo a nivel ancestral. Sin embargo, yo también sentí este llamado, pero es que va más allá. Entonces yo empecé también a hacer estos recorridos para encontrar cómo el akasha se podía empezar a mostrar incluso en la vida de hoy, en las personas que venían a consultar, y cómo cuando hemos tenido experiencias juntas, aparecen registros de otras vidas y muestran la realidad del hoy y la misma realidad del entonces, y cómo está jugando el mismo juego y lo que queremos es reconciliar esa información. Entonces, definitivamente, hoy en la casa, digamos que la información ya no está solo en un campo, ¿verdad? Que consideramos que era por esto y tenemos la tendencia a mirar solamente como digo yo, una parte del elefante cuando el elefante es mucho más grande, ¿verdad? O sea, vemos solo el pie o la cola del elefante y resulta que es un elefante completo. Y eso es entender un poco más el akasha, que no es solamente lo que yo vivo hoy aquí, lo que viví con mis padres, con mi familia, lo que mis ancestros vivieron, sino en otras vidas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esas otras vidas que hoy pueden estar afectando mi presente? Porque como alma escogí una familia y esta familia de alguna manera me da la oportunidad de reconciliar algo de otras vidas o de otras experiencias que necesitan nuevo orden. Entonces, he ahí la importancia de empezar como a ampliar el campo, ya no solamente decir campos Ujú. mórficos, campos morfogenéticos que tienen que ver con la transmisión o la herencia, ¿verdad? Genética, sino vamos a ver aquí que podemos ampliar el campo hacia los registros álmicos. ¿Sí? Ya podemos empezar a explorar un poco más allá y para qué escogí esta familia y qué puedo hacer para hoy, bajo esta nueva experiencia, sanear lo que pasó en favor mío y en favor de todos, porque realmente la sanación, cuando ocurre, cuando hablamos de una sanación en cualquier aspecto, sea mental, emocional, o nada más tener la conciencia de poder reconocer una información del pasado, nos permite hoy recrear un cambio, porque todos son cambios de mirada, cambios de perspectiva, pero si no lo veo, no lo puedo cambiar. Entonces, hay la importancia de adentrarse un poquito a ver, ¿y por qué me pasa esto? ¿O por qué me pasa esto en mi entorno? ¿O qué es lo que me quiere hablar el afuera? Para poder reconocer que es algo de mi interior y poder darle una nueva forma. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Sí, y también cómo vamos evolucionando, ¿no?
vamos evolucionando en conciencia y los maestros ya nos dan más herramientas, ¿no? No hay que estar solo que o el registro tiene que ir por un lado, las constelaciones por otro, porque hay algo que integrar que nosotros estamos siendo guiados por nuestros maestros. Cuando entramos en los campos morfogenéticos de los sistemas familiares, estamos entrando en un campo cuántico y en la calle es otro campo cuántico, pero hoy en día, y hay que actualizarse, ¿no? De ser flexibles para abrir esa energía, porque todo va creciendo. Entonces, ¿por qué no funcionar? Si los maestros sutiles, el invisible, te están mostrando que tenés que evolucionar, entonces fluir con eso y expresar, como me pasó a mí, que me comuniqué contigo y te dije, Maya, me está pasando que se está abriendo un registro. Sí, María Noelia, está pasando eso yo. Entonces, eso es bonito, ¿no? De que uno esté con el corazón abierto, de recibir el mensaje de estos seres divinos súper inteligentes que nos están mostrando que podemos fusionar y sanar en más profundidad, ¿no? Una constelación akáshica. Entonces es algo nuevo para nosotros que también como servidoras, maestras y servidoras y lectoras, tenemos que integrar e ir creciendo, evolucionando, ¿no? Entonces yo siento que hoy en día una constelación akáshica o un registro constelado, porque puede ser de las dos formas, trae mucha más claridad, un recordatorio, porque cuando estamos en un campo morfogenético, estamos en el sistema familiar, sí, pero llegamos de otra vida en ese sistema familiar, porque está todo conectado, a recordarnos de algo, a sanar algo, a reparar algo. Entonces, si entendemos que estamos conectados desde la divinidad, de la fuente divina y que todo lo que hicimos y la familia que hoy traemos están conectadas, ¿por qué no fusionarlo? Y alimentar, nutrir esta herramienta mucho más de expansión y no ir, por ejemplo, oh, me voy a constelar por acá y después me voy a abrir el registro por allá. Sí está bien, pero entonces si los maestros te dan esta oportunidad, ¿no? De fusionar estas dos herramientas y crear esta sanación interna. Es como dicen dos pájaros de un solo tiro, ¿cierto? Yo quiero traer aquí un ejemplo. Una vez que vino una persona que tenía un conflicto con su expareja. Esta fue muy clara para mí. Ella tenía un conflicto con su expareja, donde no, de verdad que se acabó la relación, ellos tenían hijos y todo, pero ellos no, ella no podía, los dos no podían llegar a una reconciliación. Ellos estaban siempre como en este conflicto. Y entonces ella salió los registros y encontró que ella había sido hombre en otra vida y había matado a su esposa por una cosa pasionaria, porque no sé, la encontró con otro, qué sé yo, la mató a ella, lo mató a él y ahí quedó como ese capítulo, porque eso es un impacto, una memoria que queda ahí sin reconciliar, sin cierre, ¿verdad? Llegó un Ujú. momento de pasión donde tu emoción arrastró toda tu conciencia y llegó la inconsciencia y acabó con todo. Entonces, en esta vida, ella nace mujer, ¿verdad? Y su esposo con el que ella se casó era esa esposa que la había matado. No sé si suena muy chistoso, pero ellos se casan y claro, tenían esto de esta rabia de era una rabia que había ahí, ¿verdad? Que no se había reconciliado uno con otro, porque tú me hiciste y te lo mereces y esto me vengo. Y entonces tenían estos mismos conflictos. Ahora obviamente no se estaban matando uno al otro, pero energéticamente tenían esta rabia que no podían liberar, ¿cierto? O ella no podía liberar específicamente ella. Entonces, por supuesto, aprovechamos el campo morfogenético e hicimos ahí esa reconciliación. Entonces, hicimos un trabajo doble, ¿verdad? Hicimos la reconciliación de esa memoria de entonces con lo que sucedió donde ella pudo procesar su enojo, su rabia, lo que tenía, y al mismo tiempo darse cuenta que esa acción había pues traído muchas consecuencias. Y se hizo un movimiento muy lindo de ese entonces y también hicimos un movimiento aquí en el presente donde ella pudo verlo y decir, ahora entiendo mejor por qué siento esta rabia contigo que me cuesta sanar. Y eso ya es muy sanador, porque ahí cambia toda la energía. Sobre todo se libera esta rabia, este odio que estaba en medio de todo. Y eso genera poder ver al otro con más compasión, es decir,
bueno, yo te quité algo muy preciado porque tenía rabia, ¿cierto? Entonces empiezas a compensar, porque quitar la vida a otro es una descompensación que de alguna manera vas a tener que pagar más adelante, ¿cierto? Si no es en esa vida, más adelante. Y no queremos estar con deudas, queremos compensar para salir de deudas karmáticas, por ejemplo, y poder entonces tomar lo nuevo, ¿verdad? Que después tenías una nueva pareja y poderme sentir más cómodo y poderme sentir más cómodo porque mi ex esposo es el padre de mis hijos y yo puedo tener una nueva relación con esa persona desde esta nueva mirada. Entonces, miren qué relevante esto que sucedió. A mí me empezó a pasar lo mismo que a María Noelia, ¿verdad? Pero a mí me empezó a suceder fue en el campo. Caminando en estos campos empezó a ampliarse el campo y yo decía Dios. Y por supuesto, cuando María Noelia a veces viene a ayudar o a servir en las constelaciones, incluso se abren registros y hay momentos en que digo, no vamos a tocar este registro, pero vamos a sanarlo desde aquí, porque la persona no necesita saber esto si quizás no cree Ujú. en otras vidas o en otras cosas, por lo menos reconciliamos una información aquí en este presente bajo lo que está viviendo, pero al mismo tiempo se está saneando lo de atrás. Aunque no se vea o la persona no sea consciente, este movimiento de aquí está saneando un movimiento del pasado. Quizás fue con la misma persona, ¿cierto? Solo que obviamente que aparentamos de una forma diferente hoy, pero nos volvemos a encontrar como una oportunidad de reconciliación. Entonces, miren que esto es muy importante que lo observemos así, que todos los hilos siempre nos están dando la oportunidad de reencontrarnos. Todos nos están dando siempre la oportunidad de el reencuentro para reconciliar. Eso es todo lo que necesitamos saber. Todo lo que se mueve en la vida es una forma de realineamientos para reencontrarme con lo que no he logrado terminar de cerrar, sanar o reconciliar. Sí, es muy bonito también de recordar con los registros y con las constelaciones de que la información que se es mostrada es necesaria para la evolución del alma de la persona, ¿no? Un registro nunca se va a abrir por abrirse, ¿no? Tenemos que recordar eso, que el registro es una información que el alma realmente la necesita y el movimiento que se mueve en las constelaciones familiares también es así. O sea, se va a ver lo que el alma necesita, ¿no? Entonces se mueve un montón. A veces decimos, oh, se mueve un poquito, pero no, en realidad se mueve un montón porque están todos los maestros trabajando en ese movimiento, ¿no? Para la evolución y la paz interior de la persona. Hay veces que me han hecho preguntas como, oh, pero a mí no me gustó que yo maté a alguien, ¿no? Y uno lo ve en el consultante, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer eso? En el momento no lo pueden digerir, pero es importante que lo sepan porque los maestros nunca te van a dar una información, no va a bajar una información de la calle que el consultante no esté listo, ¿no? Porque la sanación no llega sola, la sanación que estamos hablando no es una sanación que, oh, que está todo lindo, paz y no meditar y todo eso, sino que también vos tenés que ver todas las sombras, lo que tenés que integrar, ¿no? Entonces sacarnos ese mito de que la sombra causa dolor o que si yo maté a mi hermana la otra vida pasada es algo, ¿no? Es algo que tenía que pasar, fue un contrato que hicimos, yo estoy dando servicio a ella, ella me está dando servicio a mí. Entonces verlo desde ahí, ¿no? Que la información que baja es una información que es necesaria para la evolución de la persona. A lo mejor no lo entiende en el momento, ¿no? Como pasan las constelaciones, que la persona se pone un poquito como, oh, no, pero esto no. Nos ponemos incómodos porque son informaciones de nuestro lado sombrío que nos cuesta confrontar, que algún día yo pude haber hecho esto, que yo pude haberme comportado así, pero es necesario porque de alguna manera si no lo quieres ver, hoy también está presentándose, quizás no para matar a alguien, pero quizás sí para agredir a alguien, ¿cierto? Hay una parte de esa información que no quiero ver, que se hace pulsante en tu vida porque no la quieres ver precisamente por eso. Y como dices, en María Noelia, los maestros están en busca de que tú te abras a poder encontrar esa información, sobre todo esa información del inconsciente que tiene detrás muchas sombras, para poder ir liberando porque es todo lo que necesitamos hacer en favor de que cambie nuestra experiencia y que también nos experimentemos con otros de manera diferente.
Sí, y que estemos aquí en este planeta en plenitud, ¿no? En Ujú. mostrar todo lo que trajimos para mostrar, porque también eso te trae los registros, ¿no? Hay veces no lo entendemos en el momento, pero después pasan los años y entonces la persona sí entiende y dice, oh, ya sé por qué tenía esa rabia y esas ganas de matarlo, porque hay veces que uno lo dice así como normal, ay, me dieron unas ganas de matarlo, ay, me dieron unas ganas de hacerle así en el cuello, cosas como así que en el momento la persona lo dice así nomás, pero hay una información ahí atrás de una Así. vida pasada y el registro te trae esa luz, ¿no? Entonces, Completamente. Ahora que dices eso, me recordaste una vez que yo estaba jugando con mi hijo pequeñito y él vino y me puso las manos aquí jugando y yo me paniqué así, me puse súper nerviosa y dije, pero ¿qué me pasó? O sea, ¿qué es lo que me pasó? Que cuando él me tocó esta zona, yo me impacté, pero de una forma impresionante. Entonces ahí empieza uno a revisar. ¿Verdad? Que encontré que había una memoria donde yo había sido como esclava y me tenían una cosa como así un de grillete mal. ahí. Y era como esclava de exhibición, no siquiera era de esclava de hacer, sino de exhibición. Entonces, claro, cuando me toca, y esta zona para mí es muy delicada, incluso yo tuve un tiempo asunto de hipertiroidismo, todo lo que la expresión que se acalla, todas esas cositas que esta zona, ¿verdad? Que son de la expresión bajo esas informaciones de otras vidas pueden hoy afectarte, ¿no? Entonces mira que no es coincidencia que en ciertos momentos se te despierte un pánico excesivo, una ansiedad excesiva, ¿qué me pasa? Que no sé qué es lo que me pasa. Una vez encontré un registro leyendo un libro que alguien dejó en la casa. Me acuerdo mucho que era un libro de Pablo Coelho, La Bruja, me parece. Bueno, no recuerdo. Alguien me dejó, estaba en inglés porque alguien dejó unos libros en inglés y dice, les traje estos libros, el que quiera lléveselos. Se llevaron los libros y dejaron solo ese libro. Y entonces dije, bueno, yo esta noche me voy a sentar a leer este libro. Y empiezo a leer el libro y bueno, estoy tomada de la información del libro, voy ahí caminando con el libro y de repente llego a un momento donde entro como en una alarma que no era emocional, sino era de todo mi cuerpo. Empecé a sentir como cuando uno está en alerta que algo malo va a pasarte. Y cuando llegué a ese punto fue porque yo empecé a leer que estaban los cátaros, que yo ni siquiera conocía, Ajá. que yo pensaba que los cátaros no existían entonces, yo la verdad que ni siquiera sabía esta información. Y él estaba hablando de los cátaros y entonces cuando estaban rodeados en este espacio, y bueno, iban a terminar con los seguidores de María Magdalena y toda la información que querían acabar entonces. Y entonces me encuentro que yo estaba dentro de ese espacio, o sea que de alguna Ujú. manera yo sentía el peligro y ya sabía lo que venía con el peligro, ¿cierto? Entonces a mí se me despertó, fue una memoria a nivel celular y yo cerré el libro y yo dije, voy a dormir y no pude dormir, yo quedé toda la noche eléctrica, así, y yo preguntaba qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está pasando. Volví, prendí la luz como a las 2 horas y dije, voy a buscar si es que esta historia sucedió de verdad, porque me hicieron, prende la luz y ve y busca en Google, y yo de verdad fui y googleé, ¿verdad? Y encontré la historia de los cátaros. Y empecé a leer y dije, no, pero esos cátaros sí existieron y sí pasaron por esta historia, esta memoria. Pues yo me senté y hice una constelación, cerré con una constelación esa memoria que yo viví ahí. Y Qué basado bonito. en eso, por todo esto me empezó a abrir el campo de la caja, fue de ahí, porque yo empecé a tener Ujú. todas estas experiencias que decía, ¿qué es lo que me está pasando? Y entonces empecé a comprender que esa memoria hoy me tocaba. Cuando la leía, nada más leyéndola, entré en sobrevivencia. Ajá. Voy a morir, me entró el pánico, me voy a morir y no podía por eso dormir. Pero cuando fui a leer la historia y yo me senté conmigo misma y hice este trabajo de reconciliación, así fue como fue. Quizás quienes atacaron pensaban que estaban haciendo bien a la comunidad y así esa fue la historia. Ya soltamos eso ahí, reconciliamos incluyendo y ya. Al otro día me despierto por la mañana muy temprano, que yo pocas veces hago eso de entrar, no sé si entrar al Facebook o yo sentí que tenía que entrar a ver algo en una página social y había una mujer que se llama Elsa Farruz, que estaba con otras dos mujeres que habían ido allá al sitio donde ocurrió el evento y estaban haciendo como una sanación de ese espacio bajo eso que había sucedido, pero yo me quedé así como que, wow, qué sincrónico
siento eso, me pasa eso, encuentro esto, reconcilio eso y confirmo en la mañana bajo esa nueva información que estoy viendo. Y me quedé así como que impactante porque eso me empezó a abrir a mí como las puertas a ver el Akasha, ya no como campo solo ancestral, sino como un Ujú, campo de la vida completo, porque es un campo mucho más grande y que abarca mucha más información. Y ahí fue cuando empecé, voy a indagar más y empecé a meterme un poquito más y empezar a hacer, certificarme como lectora de registros, registros conmigo, registros a otros. Y ujú. eventualmente entonces empecé a sentir los registros dentro de los campos. Y ahí fue cuando dije, me voy a hacer maestra para poder impartir registros. Entonces dije, bueno, ya ahí puedo enseñar registros. Y cómo se iba a mezclar esa información, justamente como hablamos hace un rato, con las constelaciones. Y justamente ahorita, pues este año, estamos haciendo una expansión de para aquellos que quizás ya saben hacer constelación familiar y quieran tomar este conocimiento de hacerte lector de registros para que empieces a conectar quizás información de antes del consultante y cómo puede conectarse a la hora, ¿no? Y cómo puedes reconciliar dos memorias en uno y haciendo como dice, bueno, cerramos aquí lo que sigue, ya no vuelve la información, sino que ya podemos ir resanando para poder seguir evolucionando. Y eso es realmente lo que, la invitación que me vino y la que estoy abriendo también hoy a otros, como María Noelia, que se va a sumar a esta nueva forma, porque sí hay que tener ciertas formas para manejar este tipo de informaciones de registros y constelaciones y cómo además interpretar un poco los campos, porque el lenguaje de todo el campo para mí es simbólico. Voy a decir, de hecho, para mí la vida completamente se volvió simbólica. Ya yo no veo la vida como la solía ver anteriormente, sino para mí es todo símbolos. Yo leo es a través de símbolos la vida ahora. Entonces voy a hacer un primer taller, ¿verdad? Un primer módulo donde vamos a aprender a entender un poco la simbología de la vida para luego poder entender un poco más, incluso la simbología del campo morfogenético, incluso la simbología de la casa, porque si te aparece un color y qué me quiere decir ese color, y si te aparece un libro, qué te quiere decir el libro y cómo está conectado a la información de la persona y qué le quiere mostrar a la persona, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de información es importante que la pongamos junta, pongamos las piezas juntas para que podamos tener una herramienta más amplia al servicio de otros y al servicio del cambio y la evolución de la vida. Sí, y es muy relevante lo que estás diciendo, especialmente a los que somos lectores y a los conteladores, ¿no? Yo me anoté porque la simbología en los registros akáshicos hoy en día, con la geometría sagrada, con los símbolos, con los colores, como vos dijiste, yo empecé como lectora de registros akáshicos y mi maestra me dijo, vos sos una lectora arcoíris, porque a vos se te presentan todos los colores, pero es muy importante porque los colores tienen un significado. Entonces, para mí, tomar el primer módulo de simbología, me va a arrojar mucha luz en mis lecturas y va a mejorar la terapia para mis consultantes. Entonces, es algo que los terapeutas holísticos hoy en día tenemos que estar actualizados, ¿no? Por ejemplo, yo estudié registros akáshicos en el 2016. Entonces, ya hoy en día ya evolucionó, ¿no? Todo. Entonces, tomar el otro módulo que es de registros akáshicos para mí va a ser muy enriquecedor y muy nutritivo porque voy a actualizar, ¿no? Tenemos que estar actualizando, ¿no? Los que estamos facilitando, los terapistas, es bueno que nos actualicemos y, bueno, queremos dar lo mejor, ¿no? Un Ah, 100%, ¿no? Porque eso es lo que los maestros te dicen siempre, ¿no? No, no perfecto, pero sí dar lo mejor. Y para dar lo mejor tenemos que instruirnos, tenemos que prepararnos. prepararnos, ¿no? Porque tenemos la sabiduría de ellos, pero también hay un trabajo como humanos que tenemos que hacer, que es prepararnos. Entonces, yo estoy muy agradecida con esos módulos que estás ofreciendo porque arrojan mucha luz para mí como terapeuta y se nutre la terapia para los consultantes. Entonces, la simbología, la actualización de los registros, todo eso te trae mucha luz y también el último módulo que es espectacular, que es de cómo mostrarme, ¿no? Porque hay muchos lectores como yo o conteladores que todavía estamos ahí tras bambalinas.
No quiere decir que no damos un buen servicio o que esto, pero sí nos cuesta un poquito más y también tenemos que respetar nuestro caminar, ¿no? Sí. Entonces, sí, a mí me encantan los módulos que estás dando. Yo les invito a todos los que están acá escuchándonos en este podcast que se animen, que se nutran más. Tan Y si linda. no lo estás haciendo, pues anotate y viví la experiencia, ¿no? De ser un lector, ser una consteladora, las dos cosas, para tu evolución y para la evolución del mundo, porque cuando todos evolucionamos, la frecuencia electromagnética del mundo entero se eleva. Y por eso estamos acá hoy, ¿no? Haciendo este podcast y dando este mensaje a todos los que tienen el corazón abierto y los que tienen la conciencia para poder integrar esta información, ¿no? Ajo, qué linda. Claro. Gracias, María Noelia, por compartir tu excitement, porque yo también me sentí lista para enseñar estos nuevos pilares, donde si tú ya eres constelador, la información te va a servir, así que bienvenidos. Y también, como dices, son cuatro pilares, uno de ellos es para quienes ya se han graduado del instituto, pero los otros tres están abiertos para quien quiera actualizarse o quiera ampliar o extender su conocimiento en favor de cómo está sirviendo. Especialmente, sí, el primero es simbología, ¿verdad? Vamos a lograr comprender un poco la simbología de la vida para poder entender la simbología que te está diciendo en los campos. Y el siguiente módulo tiene que ver con el Akasha, ¿verdad? Vas a tener tu certificado de lector de registros akáshicos y también esta nueva evolución, porque es que todo va evolucionando, ¿no? Necesitamos comprender que la psicología que estudiamos antes y honramos a quienes primero empezaron a tener el análisis de observar el comportamiento humano, pero mira que hoy tenemos un campo que nos da más claridad, ya no es lo que tú como facilitador crees que le está pasando al otro, sino que estos campos nos están realmente mostrando la información de lo que le está sucediendo al otro sin que yo esté interpretando desde mi punto de vista, ¿cierto? Es como yo puedo aprender a ser más neutro y simplemente ser un observador y que el campo hable lo que le ocurre al otro y el otro pueda ver lo que le está pasando. Yo solamente estoy facilitando en la mitad que la otra persona pueda verse. Y eso es muy importante porque no se generan interferencias, por ejemplo. Y bueno, si eres constelador, estamos, por supuesto, haciendo ese trabajo en pro de poder sanear lo de la hora y lo de entonces, ¿verdad? A través del método de constelación familiar, con un update, ¿verdad? No necesariamente como quizás se operaba antes, pero de una forma un poco más simple para no alargar, pero sí que sea efectiva. Y el último módulo, el último pilar que queremos ofrecer aquí es, yo siempre veo tantas luces allá afuera y conozco todavía muchas luces que están sirviendo, pero como dices, María Noelia, detrás de bambalinas y siento que hay mucho por dar. Sí o sí la vida nos invita a que necesito ponerme afuera y hay formas en que es más fácil ponerme afuera y ser más eficaz. Hay formas que tienen una estructura que son más eficaces para que los demás se puedan ver. Entonces, yo quiero enseñarles esto para que podamos todos los que servimos, ¿cierto? Tener estas herramientas de cómo yo puedo decir 5 minutos, pero 5 minutos que tengan una estructura que hagan que el otro que está necesitando este servicio digan, quiero conectarme con esta persona y hacer esta tarea. Es que realmente esto no es acerca de nosotros, esto es acerca de cómo yo puedo servir mejor. Y yo necesito tomar conocimientos para poder servir mejor hoy. Pues eso es lo que hay, la tecnología, el media, y sí hay mucho, pero cómo yo puedo marcar la diferencia sin perder mi esencia, sin querer ser un marquetero, ¿verdad? Sin perder mi esencia, poder todavía mostrarme y que estas almitas que están buscando tu servicio te puedan encontrar. Eso es muy importante. Podemos tener mucho cultivado, pero ¿qué voy a hacer con él? Necesito ponerlo afuera, pero ¿cómo lo voy a hacer? Hay formas. Hay que aprender las formas. Exacto, hay que aprender las formas. Y yo pienso que el salir afuera bien plantado, eso te lo da el conocimiento. El saber te da poder, ¿no? El Sí. poder de poder salir afuera y bien plantada, ¿no? Con un conocimiento, saber lo que estoy diciendo, ¿no? Y siendo guiada por el espíritu. Sí. Exactamente, María Noelia. Sabes que te quería decir que desde hace un rato atrás tienes un círculo completo, como cuando uno ve un sol, y
el borde de ese círculo es el arco iris, o sea, los colores arco iris están alrededor Ajá. de ese círculo. Entonces, me pierdo un poco en concentrarme a veces porque estoy mirando el círculo y a uno le pasa que cuando uno entra a ver otras Sí, cosas, te pierdes un poco de la realidad de la aquí. Pero no quiero terminar de pasar sin decirte que ese círculo está ahí, ¿verdad? Que me ha mantenido como que te miro y miro el círculo y la energía que está vibrante, ¿verdad? Bajo eso. sí, Y miraba eh, para otra parte y vuelvo y miro y te vuelvo a ver el círculo. Es un gran círculo, un gran aro, un halo, es un halo, ajá. pero el halo, al final del halo, no tiene una sola luz, sino que tiene todos los colores del arco iris. Entonces es muy... Ah, qué bonito. Sí, es como se siente como un acompañamiento, como yo los estoy sintiendo a mis maestros aquí, ¿no? Ellos me están apoyando porque ellos saben que yo me siento sostenida por ellos, ¿no? Y Sí, que otro ser humano lo vea y te lo comunique es como una validación, ¿no? Es como yo escucho por este lado que me dicen, sí, estamos acá, tuvimos que usarla a ella para que vos, ¿no? Me siento muy sostenida, sí, por mi campo lumínico, sí, y me siento honrada y agradecida contigo, ¿no? Con tu alma que trae todo este conocimiento y nos abre tantas puertas. Te quería agradecer, te quería honrar por este espacio, por esta oportunidad y también decirte que es mi primera vez. ah, Entonces estoy como estrenando, estoy de estreno. estrenar. Bueno, Y de tu mano, que lo haces con tanto amor a esto, que tenés esa alma de servir con ese amor puro, genuino, ¿no? Es un servicio que muchos seres humanos a veces nos perdemos, nos desconectamos. Entonces cada videíto que vos haces, o cada constelación, o cada espacio que vos creás, nos conecta, ¿no? Y eso es un trabajo que uno lo tiene que honrar, que sos una gran maestra y yo te honro desde ahí porque aprendí mucho de tu mano, de conectarme con tu corazón y poder ver tu alma, ¿no? Que sos un ser humano que está al servicio y que sos tan amplia para todos, que todos pertenecemos. Entonces, ajo por tu servicio, por este espacio. ay, Gracias, Maya. Noelia, tan bonita. Yo también te honro porque abriste tu corazón al servicio y te has dado la oportunidad de caminar, de cultivarte, de irte sanando para hoy ponerte al servicio de los demás. Y a mí me gusta abrir esta puerta para que yo, conociéndote como te conozco y desde la pureza de tu corazón, pueda decir, yo veo ahí una mujer no solo cultivada, sino preparada y dispuesta a ese servicio y acompañada de todos los que te están acompañando ahí ahorita en este momento. Y quiero también, por supuesto, abrir esta oportunidad para que compartas aquí tu información, dónde te pueden conseguir en tu WhatsApp para quien quiera hacerse un registro akáshico contigo. Sí, yo tengo mi WhatsApp 920-840-1100. Mi nombre es María Noelia. También facilito constelaciones familiares, individuales, con los muñequitos. Entonces, estoy al servicio para todo aquel que sienta el llamado. Ahí está mi número para que me manden un mensajito y cuadramos el día de la cita con mucho amor, con humildad y con respeto al servicio de la vida. Ah, oh, qué Ajo. linda. Qué bonita mi María Noelia, gracias. Yo súper orgullosa de ti, de que hayas dicho que sí además a venir aquí a abrirte, ¿verdad? Porque esta es una puerta que permite que los demás puedan conocerte y ver tu luz. Y bueno, gracias, bienvenida al mundo del servicio desde esta nueva ventana del Internet, porque ya tú llevas sirviendo, pero desde esta nueva ventana donde podamos otros ver que allá afuera hay personas dispuestas y disponibles para que podamos seguir procesándonos y cultivándonos y creciendo en favor de nuestra evolución y de la evolución del todo. Así que gracias, mi querida María Noel. Gracias. Un honor tenerte aquí. Sí, gracias por este espacio. Linda, te quiero mucho y bueno, a todos los que vieron este programa, si les gustó, te invitamos a que nos des un like, a que te suscribas al canal si no te has suscrito y también a que compartas, ¿cierto? Hay personas que ni siquiera saben qué es el Akasha, para qué me sirve y aquí estamos poniendo estos programas al servicio de que entendamos un poco mejor que sí tenemos posibilidades para cambiar
para trascender, para evolucionar, para dar una mirada diferente en nuestra experiencia, en nuestra vida, que realmente es todo lo que necesitamos, comprender que esta existencia es un regalo y cómo yo puedo además moldearla para vivir una experiencia diferente. Y eso es todo, porque es simple, es todo acerca de cómo yo puedo moldear mi realidad en favor de sentirme más cómoda o en favor de tener experiencias para crecer, ¿cierto? Que tu alma necesita en favor de seguir alimentándose dentro de todo este gran campo, ¿verdad? Por el que vas a estar caminando luego, que se dice que el campo ya está todo ahí, ¿verdad? Los caminos ya están puestos ahí y cómo yo puedo cambiar mi rumbo dentro de ese campo en favor de vivir una experiencia quizás más armoniosa o lo que sea, porque aquí venimos es a eso, a experimentarnos de diferentes maneras. Así que gracias a todos por ver y nos vemos la próxima vez. Chao, chao.